Lo que quiero hacer en este video es enseñarte una especie de truco para encontrar la expansión de binomios a alguna potencia. Y lo que quiero que hagas cuando termines este video es que pienses cuál es la relación entre este truco y el teorema del binomio y el triángulo de Pascal del cual hemos estado hablando. Entonces, empecemos. Tenemos aquí un binomio elevado a la séptima potencia. Y si desarrollamos este binomio a la 7, lo que vamos a obtener son 8 términos. ¿Cómo sé que son 8 términos? Pues porque siempre tienen la misma cantidad de términos que el exponente más 1. ¿Ok? Cuando tenemos el binomio elevado a la 1, tenemos 2 términos, x y y. Cuando elevamos el binomio al cuadrado, seguro te acuerdas que hay 3 términos. ¿Ok? Entonces aquí, cuando desarrollemos x más y a la 7, vamos a tener 8 términos. Déjame pongo por aquí 8 casillas. Estos no son los términos, son simplemente casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a poner las x. Empezamos con x a la 7. Y en cada término, el exponente de la x va bajando un número. ¿Ok? Entonces aquí tenemos x a la 6, x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la... Podríamos poner x a la 1, pero eso es simplemente x. Y por aquí tenemos x a la 0, pero eso es simplemente un 1 que se va a multiplicar con alguna y. Entonces vamos a dejarlo así. Ahora vamos con las y's. Empezamos con y a la 0, pero y a la 0 es 1, entonces se queda simplemente el x a la 7. Y después el exponente de la y va aumentando de 1 en 1. Entonces aquí tenemos y a la 1, que es simplemente y al cuadrado, y al cubo, y a la 4, y a la 5, y a la 6 y finalmente y a la 7. ¿Ok? Y es muy fácil verificar que estemos bien porque la suma de los dos exponentes tiene que ser igual a 7. ¿Ok? Y aquí tenemos 1 más 6 igual a 7, 5 más 2 igual a 7 y puedes verificar cada uno de estos. Y ahora sí, vamos a la parte más interesante de este video, que es calcular los coeficientes de cada uno de estos términos. ¿Ok? Empezamos por aquí y el coeficiente de este término es simplemente un 1, ¿cierto? Y ahora sí, vamos a ver el algoritmo que tenemos que seguir. ¿Ok? Para encontrar este coeficiente, lo que hacemos es tomar el exponente de la x del término anterior, que en este caso es un 7, y luego lo multiplicamos por el coeficiente del término anterior, que en este caso es un 1, por 1, y dividimos entre el número de casilla del término anterior, ¿ok? Que además coincide con el exponente al cual estamos elevando en este término la y, ¿ok? Pero para no confundirnos vamos a pensar únicamente en el término anterior. Entonces tenemos que dividir entre el número de casilla del término anterior, que es un 1. Así es que para encontrar el coeficiente de este término, tomamos el exponente de la x del término anterior, que es este 7, lo multiplicamos por el coeficiente del término anterior, que es este 1, y dividimos entre el número de casilla del término anterior. Y nos queda, pues 7 por 1 entre 1, nos queda un 7. Bueno, vamos con el término siguiente. Ahora queremos calcular este coeficiente. Entonces, tenemos por aquí que el exponente del término anterior es un 6. Tomamos un 6 y multiplicamos por el coeficiente del término anterior, que es un 7, y dividimos entre el número de casilla del término anterior, que es un 2. Entonces, nos queda 6 por 7, 42, entre 2, 21. 21. Entonces, como puedes ver, esto requiere de práctica para obtener agilidad. Vamos con el coeficiente de este término. Este coeficiente. Tomamos el exponente de la x del término anterior, que en este caso es un 5.
multiplicamos por el coeficiente del término anterior, que es 21, y dividimos entre el número de casilla del término anterior. O sea, dividimos entre 3. Y nos queda 5 por 21 entre 3, eso es 5 por 7, que es 35. Y podríamos seguir haciendo un montón de cuentas, o podríamos recordar que estos coeficientes seguían cierto patrón, y ese patrón es que eran simétricos. ¿Ok? Aquí el coeficiente de y a la 7 es un 1, y el coeficiente de x por y a la 6 siempre va a ser igual al coeficiente de x a la 6 por y a la 1. Y ese coeficiente es 7. Entonces, este coeficiente tiene que ser un 7. Este coeficiente tiene que ser igual a este coeficiente, que es 21. Y este coeficiente tiene que ser igual a este coeficiente, que es 35. Y así de rápido encontramos la expansión de x más y a la 7. Claro que todos estos términos están sumando.